Imagina a un adolescente de 15 años que en tan solo 4 meses se convierte en el asesino en serie más joven de Ecuador. Este es el caso de Juan Fernando Hermosa, conocido como el Niño del Terror, cuyas acciones estremecieron a Quito a principios de los años 90. Liderando una pandilla de jóvenes, Hermosa desató una ola de crímenes que sembró el pánico en la ciudad. Su historia es un perturbador relato de cómo un menor se convirtió en sinónimo de terror en una sociedad que nunca imaginó enfrentar tal horror. Hoy, un nuevo caso, un nuevo misterio. Bienvenidos a Expediente F8. Capítulo 1. De niño inquieto a joven solitario. Juan Fernando Hermosa nació el 28 de febrero de 1976 en Shushufindi, una pequeña ciudad de la Amazonía ecuatoriana. Su madre biológica, al no contar con recursos ni condiciones para criarlo, lo entregó en adopción cuando apenas era un bebé. Así fue llevado al poco tiempo a Clemente Vaquerizo en la ciudad de Babahoyo, cuando fue adoptado por Rafael Olivo Hermosa Fonseca y Zoila Amada Suárez Mejía, quienes lo llevaron a vivir en un populoso barrio al norte de Quito. Aunque fue criado por ellos, la situación en su hogar no era fácil. Rafael, su padre adoptivo, pasaba la mayor parte del tiempo lejos de casa. Viajaba constantemente a la provincia de Sucumbíos, donde tenía propiedades, por lo que su presencia en el hogar era esporádica. Esto dejaba a Zoila prácticamente sola con la crianza de Juan Fernando. Para empeorar las cosas, ella sufría sordera y artritis, lo que hacía que su día a día fuera aún más complicado. Desde muy pequeño, Juan Fernando mostró comportamientos que preocupaban a quienes lo rodeaban. Se quedaba horas mirando fijamente a las personas en silencio, sin sonreír, y a veces parecía hablar consigo mismo. No mostraba interés en el colegio y prefería vagar solo por las calles, explorando terrenos abandonados y enredándose con pandillas de jóvenes mayores. En la escuela fue muy reservado, apenas hablaba con los compañeros y se aislaba en un rincón. Sus profesores comentaban que era inteligente, pero no completaba las tareas y a menudo faltaba sin dar explicación. En casa, las discusiones familiares eran frecuentes. Juan Fernando rehusaba obedecer y se enfadaba con facilidad por cosas que a otros niños les parecían insignificantes. Su padre, ocupado con el trabajo, castigaba con golpes y su madre, enferma de artritis, no podía controlar sus arranques de ira. Al acercarse a la adolescencia, comenzó a relacionarse con un grupo de chicos conflictivos. Ellos lo apodaron el Niño del Terror por su inexpresividad y su habilidad para intimidar sin decir palabra. Con ellos aprendió a robar en tiendas pequeñas y a hurtar carteras. A los 15 años ya había sido detenido varias veces por hurtos menores, lo que le valió detenciones cortas en comisarías. En la calle ganaba respeto porque no dudaba en amenazar a quien se atrevía a enfrentarlo. A medida que Juan Fernando crecía, también crecía su obsesión con las armas. Mostraba fascinación por el poder que daban y fantaseaba con usarlas. Algunos cercanos notaron su afición, pero no imaginaron que ese interés llegaría a convertirse en una amenaza real para la sociedad. Capítulo 2. La ola de asesinatos en Quito. El primer crimen serio ocurrió el 22 de noviembre de 1991, pocos días después de su 15º cumpleaños. Esa noche, Juan Fernando y 2 cómplices abordaron un taxi que esperaba pasajeros en el centro de Quito. Tras un breve paseo, sacaron una pistola calibre 9 milímetros. Juan Fernando fue quien apretó el gatillo. El conductor murió al instante y su cuerpo fue abandonado cerca de la plaza de San Francisco. El asesinato causó gran alarma, pero la policía no pudo relacionar aún a el Niño del Terror. En las semanas siguientes, la violencia aumentó.
Juan Fernando comenzó a actuar solo, abordando a conductores de camiones y taxistas. Su método era rápido: pedía un largo recorrido, simulaba una discusión o decía conocer una ruta alternativa, y en un tramo solitario los obligaba a detenerse. Allí, sin mediar palabra, descargaba la pistola hasta vaciar el cargador. Después regresaba al centro de la ciudad como si nada hubiera ocurrido, se cambiaba de ropa y volvía a casa antes del amanecer. La policía revisó 1000 pistas sin éxito. No había testigos fiables, ni huellas, ni grabaciones de cámaras. El patrón de los asesinatos se fue repitiendo. Eran ataques sorpresivos, rápidos y brutales, casi siempre durante los fines de semana. Las víctimas no tenían relación entre sí, lo que hacía más difícil para la policía encontrar al responsable. En total, durante 4 meses, los crímenes de Hermosa dejaron 23 personas asesinadas. Entre las víctimas se encontraban 8 taxistas, 11 hombres homosexuales, un conductor de camioneta y su ayudante, y otras 2 personas más. Todos murieron a balazos. No había compasión ni señales de remordimiento. Quito estaba aterrada. Juan Fernando se movía con astucia. Usaba una pistola 9 milímetros que escondía con facilidad. Había aprendido a disparar con precisión y elegía a sus víctimas con calma. La policía tenía muy pocas pistas y muchos pensaban que se trataba de un grupo organizado, no de una sola persona. A medida que los crímenes aumentaban, también crecía la frustración de las autoridades. Cada fin de semana traía una nueva víctima. Los periodistas llenaban los noticieros con imágenes y titulares de miedo. Quito ya no era la misma ciudad. El silencio de la noche ahora estaba lleno de tensión. El miedo creció en la ciudad. Las familias dejaban de tomar taxis por la noche, camioneros buscaban escolta para sus cargas y la policía montó operativos nocturnos sin descanso. Sin embargo, Juan Fernando parecía un fantasma. Desaparecía del barrio, viajaba a Otavalo y regresaba días después, mezclado entre los pasajeros de los autobuses. La investigación policial tropezaba con la misma barrera: un asesino que no dejaba huellas y que se movía sin decir nada a nadie. Capítulo 3. La detención y el juicio. El 9 de enero de 1992, la suerte de Juan Fernando comenzó a cambiar. La policía recibió un aviso anónimo que señalaba una casa en el norte de Quito, donde él solía pasar las noches, y la madrugada del 16 de enero de 1992, la Policía Nacional organizó un operativo para arrestarlo. Eran alrededor de las 3 de la mañana cuando los agentes llegaron a su casa. Querían sorprenderlo mientras dormía, pero cometieron un grave error. Entraron a la habitación equivocada. Los policías creían que Hermosa dormía en su cuarto, pero él estaba en la habitación de su madre. Cuando los policías entraron, Juan Fernando despertó asustado y al ver lo que ocurría, reaccionó violentamente. Tenía una pistola y empezó un intercambio de disparos con los agentes. En medio del caos ocurrió lo peor. Su madre fue alcanzada por 11 balas. Zoila murió en el acto, víctima de una operación que debía ser precisa, pero terminó en tragedia. Juan Fernando fue reducido y arrestado en el lugar justo después del tiroteo. Tras su detención, Juan Fernando fue trasladado al penal García Moreno. Su imagen fue mostrada en los noticieros al día siguiente, y toda la ciudad supo por fin quién era el niño del terror. Nadie podía creer que el joven asesino que había sembrado el miedo en Quito era apenas un adolescente de 15 años. La fiscalía imputó 15 cargos de homicidio agravado. Debido a su edad, el proceso se llevó en un tribunal de menores, pero dadas las circunstancias, se le aplicó el régimen de medida socioeducativa, equivalente a varios años de internamiento. Durante los interrogatorios, Hermosa no mostró culpa. Contó con un abogado de oficio que alegó inestabilidad emocional y problemas de salud mental, pero los peritos descartaron un trastorno que lo hiciera inimputable. Sus respuestas eran frías, cortas. Aceptó algunos de los crímenes,
pero no entró en detalles. Lo que más impactó fue su falta total de arrepentimiento. No mencionó ni una sola palabra sobre su madre, ni mostró dolor por su muerte. El juicio concluyó en mayo de 1992 con una sentencia de 12 años de internamiento en un centro de rehabilitación para menores, el Instituto Virgilio Guerrero en Latacunga. Para la familia de las víctimas fue una condena leve, pero la ley ecuatoriana limitaba la pena máxima para menores de 16. Mientras tanto, la prensa y la sociedad exigían cambios en la legislación para evitar que un asesino de tal magnitud quedara libre con tan pocos años de encierro. La sociedad quedó dividida. Algunos no podían entender cómo un joven había sido capaz de hacer tanto daño. Otros criticaban a las autoridades por la manera en que llevaron a cabo el operativo. La familia quedó destruida. Capítulo 4. La fuga y la vida de prófugo. Después de su captura, Juan Fernando Hermosa fue internado en un centro de detención juvenil, pero con el paso del tiempo fue trasladado a una cárcel de adultos, debido a la gravedad de sus crímenes. Aunque tenía solo 15 años cuando fue arrestado, ya estaba acusado de 23 asesinatos. La policía lo llamaba el asesino en serie más joven del Ecuador y los medios no dejaban de hablar de él. Lo que nadie imaginaba era que Juan Fernando no pensaba quedarse encerrado mucho tiempo. A pesar de estar bajo vigilancia, logró ganarse la confianza de algunos guardias y aprovechó cada oportunidad para planear su escape. Pero lo que realmente hizo posible su fuga fue la ayuda de su novia, Yadira. Yadira era una joven que lo visitaba en prisión con frecuencia. Aunque sabía lo que había hecho, estaba enamorada de él y dispuesta a todo. Fue ella quien logró meterle de contrabando una pistola dentro del penal, burlando los controles de seguridad. Nadie sospechó nada hasta que ya era demasiado tarde. El 17 de junio de 1993, Juan Fernando Hermosa protagonizó una de las fugas más audaces de la historia penal de Ecuador. Usó el arma para asesinar a un policía dentro de la prisión y en medio del caos que se generó, escapó junto con otros 10 reclusos. La noticia causó pánico en todo el país. La gente no podía creer que un joven tan peligroso estuviera suelto otra vez. Después de la fuga, Hermosa huyó de Ecuador y cruzó la frontera hacia Colombia. Pero las cosas no salieron como esperaba. Allí no tenía el mismo control ni las mismas oportunidades para delinquir. Además pasaba hambre y no podía sobrevivir como lo hacía en su país. No tenía dinero, ni contactos, ni recursos. Al final contrajo amigdalitis. Fue recapturado. Las autoridades colombianas lo devolvieron a Ecuador, donde fue encerrado nuevamente. Pero Juan Fernando no volvió a ser el mismo. Ya no era el joven desafiante y seguro de sí mismo que había escapado con ayuda de su novia. Volvió más callado, más delgado y con la mirada vacía. De regreso al país, lo recluyeron en el penal de máxima seguridad. La fuga dejó en evidencia las deficiencias del sistema y forzó una revisión de todos los protocolos. Capítulo 5. La muerte y el legado de terror. Durante un tiempo permaneció recluido sin causar más problemas. La atención mediática sobre él fue disminuyendo poco a poco. Pasaron los meses y las noticias dejaron de hablar tanto del niño del terror. Sin embargo, su historia todavía vivía en la memoria de muchas personas, de las familias de las víctimas, de los vecinos de Quito, de los taxistas que aún recordaban el miedo que sintieron. Con el paso del tiempo, Juan fue liberado, aunque nunca quedó del todo claro bajo qué condiciones exactas. Ya no era un adolescente, y tras salir de prisión se mudó con su padre Rafael a Nueva Loja, en la provincia de Sucumbíos, en el noreste del país. Su padre tenía propiedades en esa zona y pasaba temporadas allá,
por lo que Juan decidió empezar una nueva vida, lejos del lugar donde cometió los crímenes que lo hicieron famoso. Pero esa vida tranquila no duró mucho. La mañana del 28 de febrero de 1996, el día en que cumplía 20 años, su cuerpo fue encontrado en la orilla del río Aguarico, cerca de Nueva Loja. Su cuerpo estaba desfigurado y presentaba signos de haber sido torturado. Según los informes policiales, había sido atacado por al menos 5 hombres encapuchados, quienes lo golpearon, le dispararon en el rostro y le causaron múltiples heridas con machete. El cuerpo fue identificado gracias a los documentos personales que llevaba en su billetera, ya que su rostro estaba irreconocible por la brutalidad del ataque. La noticia causó impacto, pero no sorpresa. Para muchos, el pasado de Hermosa lo había condenado. Algunos pensaban que su muerte fue una venganza por todo el dolor que había causado. Otros creían que simplemente había hecho enemigos durante su vida en la cárcel o después de salir de ella. Lo cierto es que su historia terminó de forma violenta, como había sido toda su vida. Nunca llegó a reformarse por completo. Nunca pidió perdón públicamente y tampoco se llegó a saber si sintió algún tipo de remordimiento. Con la muerte de Juan Fernando Hermosa se cerró uno de los capítulos más oscuros de la historia criminal del Ecuador. Aunque su vida fue corta, dejó una huella profunda en el país. Aún hoy, décadas después, su nombre sigue siendo recordado como el del adolescente que por razones aún difíciles de comprender, se convirtió en uno de los asesinos más temidos de la nación. Si te ha impactado esta historia y quieres descubrir más casos como este, no olvides suscribirte al canal y darle like a este video. También nos encantaría saber tu opinión. ¿Crees que se pudo haber evitado todo esto? ¿Deberían cambiar las leyes para los menores de edad involucrados en crímenes tan graves? Déjanos tu comentario y cuéntanos qué otros casos te gustaría que investigáramos. Tu participación es clave para que esta comunidad siga creciendo. Nos vemos en el próximo caso.